similar al estriado, sea cardíaco o esquelético, es similar la contracción, relajación. La relajación tal vez similar, o la contracción es así en el músculo estriado. En el músculo estriado hay una disminución en la longitud del músculo. ¿Por qué? Por la forma de la línea Z, ¿sí o no? Las bandas A, I, A, I, A, I, cuando hay deslizamiento de los filamentos, que vemos nosotros que disminuye la longitud del sarcómero. Acá no hay sarcómero. Aquí miren cómo se forma la contracción. ¿Por qué? Porque en ellos los filamentos delgados, ¿cuál era el filamento delgado? La actina. Esta es la actina, actina, y estas son las miosinas. No hay línea Z, sino se unen a los cuerpos densos. ¿De acuerdo? Estos, acá se van a anclar los filamentos de actina. Esta, entre comillas, sería su línea Z. Pero como estos están anclados los cuerpos densos, y los cuerpos densos se anclan a las placas densas que están en la membrana, cuando todos se jalan, se forma medio globular. Como este tipo de músculo liso lo encontramos en el tubo digestivo de manera circular o longitudinal, cuando se acortan todos, ¿qué es lo que va a pasar con el diámetro del tubo digestivo? Disminuye. ¿De acuerdo? Si fueran fibras estriadas, no podría ocurrir eso. No podría hacer ese acortamiento, porque si fueran fibras longitudinales no lo vamos a poder hacer. Por eso es de esta manera. Luego, ¿qué más decíamos? Que tenían las famosas uniones en hendidura o uniones GAP, que comunica el citoplasma de uno con el otro. Por lo tanto, si hay un potencial de acción, pues se va a propagar entre célula y célula. ¿Por qué? Porque tienen conexiones. Se conecta, entonces como el músculo cardíaco. Pero ¿cómo sabe el músculo cardíaco, este músculo que tiene que contraerse o relajarse? Tiene que estar acá los plexos. Aquí libera los neurotransmisores que se unen a receptores. ¿Qué hará al final? ¿Qué queremos? Que aumente la concentración de calcio. Si aumenta la concentración de calcio, ¿qué hay? Contracción. Y si yo quiero que disminuya la concentración de calcio, ¿qué tiene que ocurrir? Debo tal vez hiperpolarizarla para que esos canales de calcio nunca se abran, nunca ingrese calcio. Si nunca ingresa calcio, nunca aumenta el calcio. Si nunca aumenta el calcio, se queda relajado. Eso es lo que queremos. Por eso tiene que estar en la mano. Y por otro lado, pues tienen que tener vaso sanguíneo. ¿Por qué? La adrenalina puede venir por vía sanguínea de la médula adrenal. Si nos recuerdan que era una neurohormona. ¿De acuerdo? Tal vez queremos que esté mejor irrigado, menor irrigado. Por eso tenemos que tener todos estos tipos de comunicación. Ahora, aquí hay también unas células marcapasos. Por estas células marcapaso no son iguales a las células marcapaso del corazón. Estas células marcapaso, quien toma esa actividad de célula marcapaso son las células intersticiales de Cajal, o ICC. Esas son las células intersticiales de Cajal, que originan las famosas ondas lentas. Miren, quiero que vean acá, este es el músculo liso, y estas son las células intersticiales de Cajal. ¿Cómo lo tenemos que entender este gráfico? Primero, miren cómo se forman las salvas potenciales. Se despolariza, llega al umbral, potencial de acción. Se despolariza, llega al umbral, potencial de acción. Se despolariza, llega al umbral, potencial. Esto es lo que ocurre en las células musculares lisas. Estas células musculares lisas son las mismas que hemos estado mencionando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen las células intersticiales de Cajal? Se despolarizan espontáneamente o no, como célula marcapaso. Se despolarizan espontáneamente. Estas son las ondas lentas. Se despolariza y se repolariza. Se despolariza y se repolariza. Estoy mencionando que genera potencial de acción. ¿He dicho algo en un momento? No. Solamente hemos dicho que se despolariza y se repolariza. Se despolariza y se repolariza. ¿Cuántas veces se ha despolarizado y repolarizado acá? 6, 7 veces. ¿Cuántas? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y cuántas hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas hay acá? 8. 8. Debió haber 7, ¿verdad? 2,
calcio. Sí, te lo voy a borrar esto. Esto no existe. Me han cortado el uno. Ya, profe. Tenemos 7 ondas lentas y tenemos ¿cuántas despolarizaciones en el músculo liso? 7. 7. Ella le dice cuántas veces se debe despolarizar una. Estas células marcapasos. ¿De acuerdo? Estas células sintetizadores de Cajal están intensamente inervadas por los plexos, el plexo mioentérico y el plexo submucoso. ¿De acuerdo? La función, ¿cuál es? ¿Cuál es la función de marcapaso de las células sintetizadores de Cajal? Requiere del ingreso y aumenta la concentración de calcio intracelular. O sea, si yo quiero que ocurra esto, ¿qué tiene que ingresar a la célula? Calcio. No está relacionado con sodio ni otro, sino está relacionado con calcio. ¿De acuerdo? Seguimos. Otra vez el gráfico. Borrador. Acuérdense del 7-7 que hemos puesto, ¿ah? Si es el tercer de Cajal decía 6, el otro lado cuánto había vivido tal vez? 6. 6-8, hay 8. 6-3, Hay 3. máximo 3. ¿Puede haber 4? No, no, no. Porque quien te dice el ritmo son las células intersticiales de Cajal. Tiene que ir de la mano. Máximo lo que le diga la célula intersticial de Cajal. Bien. ¿Qué sería? Acá tenemos células intersticiales de Cajal. Acá tenemos células intersticiales de Cajal. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Los famosos plexos. Miren acá en verdecito. Y miren estas células estrelladas. Estas células estrelladas alrededor de los plexos, ¿qué viene a ser? Las células intersticiales de Cajal. Están íntimamente relacionados con los nervios y con los músculos. Y esta es la parte final de la... ¿Qué sería esto? Mira acá. Las famosas ondas lentas. Esta es una célula intersticial de Cajal. ¿Cuántas? El de aquí es el músculo liso. ¿Cuántos cambios de potenciales se ha observado aquí? Ejemplo, acá es 1 minuto. ¿Cuántos cambios de potenciales han observado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Ahora observen la parte, acá este era el potencial y este es en el músculo liso, las contracciones. ¿Cuántas contracciones observan ustedes aquí al mismo tiempo? ¿Cuántas? 3. 3. ¿Por qué no hubo contracciones en los 3 primeros? No llegó Porque al no umbral. llegó al Umbral. En los otros 3, ¿llegó al umbral o no llegó al umbral? Sí. Pero acá esto le llamamos salva de potencial. Son ingresos de calcio en gran cantidad. El ingreso de calcio en estrés ha sido el mismo. ¿Dónde entró menos calcio? Aquí. En el segundo entró más calcio y en el tercero entró más calcio. Si en el tercero entró más calcio, quiere decir que el retículo citoplasmático también liberó más calcio. ¿Cómo sería la fuerza de contracción? Mayor, menor, en los 3 primeros llegaron al umbral, ingresó calcio en gran cantidad, entonces no hubo contracción. ¿Estamos de acuerdo o no? Todo esto ocurre ¿dónde? En las células musculares. Este ritmo eléctrico de base que le llaman son fluctuaciones o oscilaciones ¿de quién? Del potencial de membrana. Miren, dice ondas lentas gástricas, ¿cuántas son? 3 por minuto. En intestino, 10 o 12 por minuto. Si no alcanza el umbral, no hay contracción. A esto le podríamos llamar despolarización. Sí. Se está volviendo más positivo, pero no llegó al umbral. ¿Le podemos llamar despolarización? Sí. También a esta. A esta. También. A esta de acá. También. También. Y esta acá. Todos son cambios de potencial. Despolarizaciones y sería esta repolarización. Repolarización.
Y acá viene la parte final. ¿Cuál sería la pregunta que deberían hacer? ¿Qué deberían hacer? ¿Por qué algunas sí llegaron al umbral y por qué otras no llegaron al umbral? Porque tuvieron un estímulo suficientemente fuerte. Que tuvieron un estímulo. Por el calcio. El calcio, la pregunta es, ¿por qué acá no llegó al umbral y acá sí? Pudo haber sido otro cuadro de esta manera. Sí, mira, acabo de poner otro cuadro. Igualito, acá es 40, ¿de acuerdo? Menos 40. ¿Cuántas contracciones hubo ahí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas contracciones va a haber? Dos, estas dos porque pasó el umbral, ¿de acuerdo o no? Pudo haber sido así. Tal vez me da la gana y si no, no me da la gana, quiero que el otro sea. ¿Cuántas contracciones hay ahí? Ninguna. ¿Cuánto fue su ritmo eléctrico de base? ¿Cuántas ondas lentas se han formado? 6. ¿Acá cuántas ondas lentas se han formado? 6. Tal vez en otro momento son las mismas 6, pero tal vez las 6. ¿Qué pasó? Sí llegaron al umbral. ¿Cuántas contracciones hubo acá? 6. 6. Todas son ondas lentas. Siempre tiene ¿cuántas? 6. ¿Quién le dijo que tenga 6? Las células intersticiales de Casali. ¿Saben qué? Fórmame 6 cambios de potenciales porque yo quiero. La pregunta es ¿por qué algunas llegan al umbral y otras no? Y tiene que ser por el estímulo. ¿Cuál sería el estímulo, Ariana, entonces? Más ingreso de calcio. ¿Cómo se excitaría más o no? ¿Ronald? ¿Ah? La comida, pues. La comida te va a decir que aumente o no. Entonces tiene que haber estímulos en la comida que haga de que muchos de estos cambios de potencial alcancen ¿qué cosa? Y se alcanzan el umbral, ¿qué se ocurre? El potencial, las potenciales y las contracciones. Eso es el detalle final. Este es en el músculo liso. Dime. El estímulo en la comida, que es un mecanoreceptor, ¿no? ¿Mecano o quimioreceptor? ¿Cómo? O quimioreceptor, no puede ser ambos. Mecánico o quimioreceptor. Voy a borrar nuevamente aquí. O sea, esto podría variar. Tal vez en un momento la 6 me da la gana que no llegue al umbral. Y si no llega al umbral, ¿es porque el estímulo fue intenso o no, Ariana? No. Entonces no hubo alimento. Pero si hubo alimento, ¿qué va a pasar? La mayoría de esas 6 ondas, ¿qué va a llegar? Al umbral. Y si la mayoría llega al umbral, va a haber contra. Claro, si tengo el alimento, yo quiero que haya motilidad para poder aprovechar el alimento al máximo. Entonces ya estamos poco a poco viendo esta parte. Vamos a quedarnos con las 6, ¿ya? Este es el famoso reflejo peristáltico. ¿Cuál de ellas, el A, el B, el C o el D, será el IPAM? El IPAM. Sí. ¿Por qué, Rodrigo? Justifica por qué la C y por qué no la A, la B o la D. Porque la C bifurca con la base excitatoria y inhibitoria. Pero sensorial, ¿por qué? Porque está relacionado con un estímulo, ejemplo en este caso en la mucosa. El alimento es sensorial, ¿sí o no? Si es sensorial porque tiene algún tipo de estímulo, que es el estímulo, en este caso, stretch, ¿qué será? ¿Qué significa? Pantalón stretch, ¿qué significa? Pero El pantalón así, ¿te lo ponen o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque se estira o no se estira, ¿sí o no? Por el tipo de combinación algodón-poliéster que tiene, ¿de acuerdo o no? Que se llaman stretch, ¿sí o no? Cuando es chiquitito y estira, igualito. Acá es el alimento
que va a distender el tubo digestivo. Y entonces estas células IPAN, las neuronas aferentes, como mencionaron ustedes, se va a estimular. Por eso es el C. Y como tú has mencionado, mira, se conecta con dos grupos de neuronas. Si se estimula, le liberará, miren qué neurotransmisor, acetilcolina, ¿de acuerdo? Sustancia P. Si acá libera acetilcolina, sustancia P, y es receptor muscarínico o nicotínico, no importa, la está estimulando. ¿Está estimulando a esta neurona o no? Porque es acetilcolina, ¿de acuerdo o no? Está estimulando a esta interneurona ascendente. Y esta es la otra vía, las interneuronas descendentes. Rodrigo, acá, ¿la está estimulando o la está inhibiendo? La estimula para que También le estimula porque ambos está liberando acetilcolina. Estimula ambos, estimula a las tanto a las ascendentes como a las descendentes. Pero esta ascendente estimula a una neurona ¿de qué tipo? Excitatoria. Y se estimula la neurona excitatoria, acá también está liberando ¿qué cosa? Acetilcolina. Por el otro lado también está liberando acetilcolina. También la está estimulando. ¿Y a esta qué le está haciendo? Inhibiendo. La está estimulando. Porque está liberando acetilcolina. Otra cosa que esta estimula una neurona excitadora y la otra estimula una neurona ¿de qué tipo? Inhibidora. Y cuando estimula esta neurona excitadora que libera acetilcolina y sustancia P y la despolariza. Y si la despolariza, ¿qué ocurre? Se contrae. Y en la otra está liberando un neurotransmisor, óxido nítrico, péptido vasoactivo intestinal, ATP, o sea, vías no adrenérgicas, no colinérgicas. ¿Y qué le va a hacer acá? Inhibe. ¿Cómo? Relajando. Repolarizando. Hiperpolariza. Y si le hiperpolariza, ingresará calcio. Entonces, ¿cómo se queda? Relajado. Circular. ¿Dónde está el alimento? Aquí. Este es oral y esto es caudal. Si el alimento está aquí, ¿tú qué quieres que el alimento ocurra? ¿El alimento se vaya para craneal o se vaya para caudal? Para caudal. ¿Para dónde tiene que ir? Caudal. Para caudal. Para que yo quiero que el alimento se vaya para caudal, yo no quiero que vaya para acá. Y si el alimento está aquí, ¿qué tendría que hacer esta circular? ¿Contraerse o relajarse? Contraerse. Claro, si se contrae, ¿el alimento dónde pasa? Para el Hacia caudal. Y este segmento tendría que contraerse o relajarse para recibir el alimento. Relajarse. Por eso es relajación. ¿Se entiende o no? Sí. Y luego el alimento, en el otro instante de tiempo, ¿a dónde va a pasar? ¿Aquí o no? Sí. Acá ahora va a estar el alimento. ¿De acuerdo todos o no? Sí. Y si el alimento está aquí ahora, debe ver también aquí otro IPAM. Claro. ¿De acuerdo? Y este IPAM va a estimular a ambos. Y este IPAM va a haber una vía ascendente que está yendo por acá. ¿De acuerdo? Y una vía descendente que está yendo para aquí. ¿De acuerdo o no? Ascendente y descendente. Y la ascendente va a estimular ahora a una motoneurona ¿de qué tipo? Excitadora. ¿Y qué liberará? Acetilcolina Acetilcolina. y sustancia P. Y cuando libere, ¿qué le hará a estas células ahora? Las despolariza y se va a contraer. ¿Y esta qué va a liberar ahora? Óxido nítrico, ATP. ¿Y qué le va a hacer a las células musculares lisas que están acá? Hiperpolariza y ahora el alimento pasa al siguiente segmento. Y luego acá habrá otra IPAN igualito y habrá otras vías ascendentes y otra vía descendente. De esa manera el alimento va de un lado para otro. ¿Te has dado cuenta? Por eso ambas vías como están en paralelo. Una en dirección contraria porque yo quiero que se vaya excitando y el otro lado se vaya inhibiendo.
¿Se entendió la idea? Sí. Hemos hecho con dibujito, paso por paso. Por eso es importante estas células sensoriales que son las famosas IPAM, neuronas aferentes. ¿Preguntas? ¿Se tiene diferencia entre neurona excitadora y neurona inhibidora? Neurona inhibidora no es que no estimula la neurona inhibidora, no, más bien estoy estimulando, liberando un neurotransmisor que va a hiperpolarizar ¿a quién? Al músculo liso. Por eso le digo inhibidora, porque hiperpolariza. ¿Por qué le llamo excitadora? ¿Por qué? Porque Despolariza. Primera clase que tuvimos, en la semana 1 y en la semana 2, hablamos de sinapsis excitadora y sinapsis inhibidora. Profe, y esto es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo si son dibujos diferentes, profe? la onda, pues. Y pan. Excitadora. Contrae. Y pan, el otro lado. Inhibidora. Relaja. Primero pasa al siguiente segmento y todo lo contrario. Dos grupos. Interneuronas descendentes y interneuronas ascendentes. ¿Te has dado cuenta? Uno para cada lado. De esa manera el alimento va a pasar. Entonces, viene la pregunta. Caribe, si yo, este es un animal, imagínate, vengo con mi tijera y rompo toda la vía simpática y parasimpática que llega a un pedazo del tubo digestivo. Imagínate toda la inervación del nervio vago, de la cadena paravertebral, la vía simpática y el nervio vago, vía parasimpática. Vengo con una tijera y lo corto todos esos nervios. ¿Está bien o no? Lo corto todo. Y le pongo el alimento al inicio del intestino. La pregunta, ¿el alimento se movilizará o no se movilizará? ¿O se queda estancado ahí? ¿Por qué se queda estancado si en ningún momento habló del sistema nervioso simpático y parasimpático? En ningún momento hemos hablado de nervio vago o algo, ¿no? Todos los estímulos han llegado al plexo miotérico nada más. Este es el plexo miotérico. Nunca hemos hablado de la parte superior. Por eso ustedes, cuando un animal o una persona, cuando una zona, imagínense, lesiona el intestino, hay una intersección, tal vez una parte, o hay una torsión, es peligrosa las torsiones intestinales, todo lo demás. Si llega a la cirugía a tiempo, pueden cortar un pedazo de intestino y lo pueden unir. Ya a los días va a permanecer la motilidad porque tenemos todas estas vías. ¿De acuerdo o no? O sea, hay una vía. ¿Esto sería intrínseco o extrínseco? Intrínseco. No hemos hablado nada del sistema nervioso autónomo, ni simpático ni parasimpático. Esto se va a dar igualito, lo tengan o no. Por eso pueden cortar pedazos de intestino y colocar. Pero el músculo puede sacar un pedazo de músculo y ponerle otro. Ahí no puede. Acá sí puede. Esta es la vía importante. Ahora viene lo otro. ¿Qué es lo otro? Ya me está asustando. Lo otro es sobre el ritmo eléctrico de base, las famosas ondas lentas. ¿Quién decía que quiénes formaban las ondas lentas? Las células intersticiales de Cajal. Ella le dice a una porción del intestino, ¿sabes qué? Yo quiero, Ronald, tú como intestino delgado, que te despolarices, que cambies tu potencial y justo lo tenemos acá justo acá tenemos, acá 54 y acá sería 60. Estas células intersticiales de Cajal, dice que haya ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5 hay en 30 segundos. Entonces la célula intersticial de Cajal, a esta porción del intestino de Ronald, le he dicho que ¿cuántas veces cambia su potencial? 5 veces. En un minuto. 5. ¿5 Ronald cuántas? 5 en 30 segundos. No, en un minuto. Sería 10. 10. O sea, la célula intersticial de Cajal del intestino delgado le está diciendo que tenga 10 ondas lentas. No me importa cómo, pero tú toda tu vida hasta que te mueras vas a tener 10 ondas lentas. ¿Quién le da esa información? Las células intersticiales de Cajal. ¿A quién? A las células musculares, a todas las que están, las que al final se van a contraer y relajar, porque las que se van a contraer y relajar son las células musculares.
¿Qué puede ocurrir? Esto. Tal vez si no hay ningún estímulo, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ronald, en ese caso, ¿cuántas ondas lentas tiene el intestino delgado? 10, porque las series de Tereca han dicho que tenga ¿cuántas? 10. ¿Cuántas contracciones ha habido en ese minuto? Ninguna. ¿Por qué? Porque ninguna llegó al umbral. Pero tiene que haber algo, y como mencionó Ariana, tiene que haber un estímulo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que dijeron que tiene que haber un estímulo para que ocurra, para que estas ondas lentas lleguen al umbral? ¿Cuál sería el estímulo? ¿Que esté el alimento o que no esté el alimento? Esté el alimento. El alimento per se, ¿qué va a hacer? ¿Va a distender el intestino o no va a distender el intestino si está el alimento? Sí, Por eso va el a estiramiento es un estímulo. ¿Cuál sería la otra? Cuando hay alimento, ¿qué actividad aumenta más? ¿La vía simpática o parasimpática? Parasimpática. Y si es parasimpática, ¿qué libera? Acetilcolina. O sea, cuando hay alimento, hay estiramiento y hay liberación de acetilcolina, sustancia P u otras. ¿Y qué le va a hacer a estas ondas lentas? ¿Que se acerquen al umbral o que se alejen del umbral? Que se acerquen al Que umbral. se acerquen. Entonces podría ocurrir esto. Que se acerque al umbral. ¿Cuántas ondas lentas hay? Porque la célula intestinal ha hecho que siempre sean 10. No lo voy a cambiar, los 10. Van a seguir siendo 10 hasta que se mueran. ¿Cuántas contracciones hay? 6, porque 6 alcanzaron el Umbral. umbral. ¿Hasta cuántas contracciones podría haber en ese intestino delgado de Ronald? 10. Hasta 10. Y lo mínimo 6. 0, pero con alimento, no, pues si hay alimento, algo debería haber, ¿sí o no? Y si no hay alimento, ¿habrá estímulo? No. Más bien, entonces, cuando hay más bien todo lo contrario, cuando hay actividad simpática, donde liberas noradrenalina y adrenalina y esto lo demás, la pregunta. Ahora con estimulación simpática. Los mismos 10 voy a borrar ese, aquí hay mucho lujo encima. Ya se entendió, quiero decir. Y ahora voy a hacer el segundo, cuando estimulamos simpático. ¿Cuántas contracciones hay? Ninguna. ¿Cuántas contracciones? Ninguna. Ninguna. Porque no llegaron al umbral, pues. Ronald, ¿cuánto es el ritmo eléctrico de base cuando hay estimulación 10. simpática en esta parte del intestino? 10. Sigue siendo el ritmo eléctrico, sigue siendo 10. Pudo haber sido que una de ellas llegara al umbral, tal vez poquito. Entonces hubo una contracción de las 10 ondas lentas. Pero las 10 ondas lentas no las puedo cambiar. Sigue siendo 10 ondas lentas. Es diferente que en el corazón. En el corazón, hace una marcapaso del corazón y recibe. ¿Se acuerdan o no? Cuando había, liberaba es todo lo contrario, liberaba adrenalina, más rápido llegaba al umbral, ¿sí o no? Y había más o no potenciales. Claro, acá ¿cuántos potenciales hay? 5. En el control, ¿cuánto había? 3. Y con acetilcolina, 6. ¿cuántas hay ahí? ¿Ahí estoy cambiando la frecuencia o no?
Ahí cambio la frecuencia en las células marcapasos del corazón. Aquí cambio la frecuencia. No, acá simplemente digo o llega al umbral o lo alejo del umbral. Depende del tipo de estímulo. ¿Cuál es el principal estímulo? Siempre va a ser el alimento. Profe, ¿y sin alimento podría ocurrir una estimulación con acetilcolina sin alimento en el animal? ¿Qué dice Yair? He dicho alimento, mecanorreceptores, quimioreceptores. Karimé, sin alimento en el tubo digestivo, ¿podría ocurrir estos eventos de aumento de motilidad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Por alimento, pues. Motilidad. No hay alimento en el estómago. Ah, Si hay estímulo. si hay estímulo. ¿Qué pasa si no como y Yair está comiendo? ¿Está? Hay fase cefálica, estás mirando Pablo, ¿te acuerdas Pablo? Cuando babeaba el perrito, todo eso, lo toca con las campanitas, ¿sí? Imagina que está ahí. ¿Estímulo visual o no? Sí. ¿Cómo está la relación parasimpática? ¿Liberará acetilcolina al tubo digestivo? A la vía, claro, habrá liberación de acetilcolina. Tal vez no haya un montón de contracciones, pero algo va a aumentar a que no haya. O sea, no necesariamente que haya o no alimento. Si hay acetilcolina, ejemplo, fase cefálica, mira el alimento. Ya se Olerlo está también. disparando desde ahí. Olerlo también sería. ¿Cómo? Olerlo. Oler también sería correcto. Ya estás babeando, estás todo. ¿Por qué? Pues, si estás babeando, imagínate cómo está tu estómago e intestino. Tal vez no se contrae tanto, pero ya está aumentando. Ver el alimento. ¿Creen que en el estómago usted se secretando ácido clorhídrico o no? Sí. Claro que está sí. secretando ácido clorhídrico. Solamente por ver o oler el alimento. La famosa fase cefálica. Espero que se haya entendido. ¿La extrínseca, profesor? ¿Cómo? La extrínseca, la vía extrínseca. La vía extrínseca sería ahí, porque ya tiene que ver sistema límbico, mirar, nervio vago que está llegando y le está avisando, porque el estómago no puede ver al exterior. ¿Cómo le informa algo del exterior? Visual, olfato. ¿De acuerdo? Que es diferente que cuando el alimento per se está en el tubo digestivo, que ahí sería intrínseco. Ahí sería intrínseco. Esta es la diferencia entre corazón y el otro. ¿De acuerdo? Vamos ahí, avanzando poco a poco, con mucha alegría. Los tipos de movimientos intestinales, peristalsis. ¿Cuál es la principal función de la peristalsis? Propulsión del alimento. ¿Dónde queremos que el alimento se movilice rápidamente? Esófago. Tenemos que el alimento se quede acá por el esófago. No, tú quieres que la onda peristáltica por las ondas primarias llegue hasta dónde? Hasta el estómago. Necesitas. Entonces, ahí tiene que ver propulsión. ¿Dónde? El estómago distal. ¿Cuál es el estómago distal? Este es el estómago distal. La zona del píloro. Antropiloide. ¿De acuerdo? O sea, esófago, aquí, zona distal. Intestino delgado, claro, intestino delgado quiero propulsión, ¿para qué? Para que el alimento vaya movilizando por todo lado. Intestino grueso. Segundo tipo de segmentación. ¿Cómo es la segmentación? Es el tubo digestivo. Peristalsis, están relajados. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El alimento va. ¿Cuál es el segundo? Es segmentación rítmica. El alimento lo mezclas para acá y lo mezclas para allá. Contracción acá y luego contracción acá. Contracción acá y luego contracción acá. Mixing, mezclado el alimento. El alimento para acá, el alimento para allá. ¿Para qué? Con todas las enzimas digestivas, con todo el bicarbonato, tal vez ahí se pueda mezclar de manera adecuada. ¿Dónde ocurrirá también? En el intestino. ¿Por qué? Porque el intestino delgado principalmente ha sido liberado todas las enzimas para hacer la digestión. Entonces no solo que tú le metes encima, sino eso tienes que mezclarlo. Haces tu chicha, haces tu limonada y no le tiras el azúcar. ¿Qué tienes que hacer el azúcar? Tienes que moverlo porque si no, no se va a mezclar la limonada con el azúcar. Entonces necesitas ver ese mezclado. ¿Qué lo va a hacer? El mixing. Este mezcladito. Y el último, cuéntame. ¿Cuál sería la segunda que mencionó? Mezclado. Tipo de movimiento.
Mezclado. Mixing le llaman, mixing también le llaman. Y el tercero, contracción tónica. ¿Dónde el esfínter? ¿Cuál sería su función? Compartir que no se mezclen los compartimientos. Ejemplo, el clásico, el más común que es esfínter, que siempre hablan, con la regurgitación, algunos sí tienen, o sufren de gastritis, el famoso reflujo. ¿Qué ocurre con el reflujo? Me quema. ¿Qué te quema? El ácido. ¿Pero qué parte? ¿No el estómago? No. No. La boca no, o sea, malo, el esófago. Claro, aquí, no, tengo un ardor en la boca, dice acá lo siento. ¿Por qué? Porque el reflujo, el ácido clorhídrico que se encuentra en el estómago, va a pasar ¿a dónde? Al esófago y puedes vomitar, eructar, o algunos eructan y le quema, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en ese eructo, ¿qué pasó con el cardiac? Que tenía una contracción tónica, se abre. Y cuando se abre, ¿qué puede pasar con el contenido estomacal? Regresa y quemar o arder la porción final del esófago. ¿De acuerdo o no? Sí. Ahí es importante la contracción tónica para diferenciar comportamientos, para evitar el pasaje, para bloquear el pasaje entre uno y otro. ¿Qué ocurre con el alcohol? Cuando consumen alcohol, ¿qué pasa con el esfínter? Se relaja. Más propenso por estímulo irritativo, alcohol aparte de haya pues aparte que el alcohol se absorbe rápidamente, el alcohol se absorbe rápidamente, pero es un estímulo irritativo, y si te irrita el estómago, es como un perro que se come una medalla. Un perro que se come una medalla, ¿le irrita la mucosa gástrica o no? Sí. ¿Qué hace el animal cuando le irrita? Vomita. Igual. El alcohol es un estímulo irritativo que también va a irritar la mucosa gástrica y también va a dar el reflejo del vómito. Eso lo vamos a ver en unos minutos. ¿De acuerdo? Los tres tipos de mezclado, ¿dónde se encuentran? Acá, miren las ondas peristálticas. Miren acá cómo va siempre de dónde, de oral a oral, o sea, de craneal a caudal. Miren cómo se forman este tren de contracciones, miren. Ta, ta, ta. ¿Para qué? Para que el alimento vaya en una sola dirección, que no vaya en dos direcciones. Yo quiero que siempre vaya de craneal a caudal. Yo no quiero que haya doble vía, no lo deseo esa doble vía. Yo quiero que el alimento vaya de un lugar a otro. Se llama tren de contracciones. Motilidad gastrointestinal, acá vamos a ver en el esófago. Miren acá, movimiento de segmentación, pero miren, en el esófago tenemos las ondas peristálticas. ¿Esta sería la deglución o no? Claro, en la deglución, miren cómo las ondas comienzan a llevar el alimento cada vez más, hasta llegar al esfínter del cardio. Eso es lo que queremos. Acá están los movimientos de peristalsis y mixing, segmentación y el otro, y este es el último, la motilidad interdigestiva. ¿Cuándo aparece la motilidad interdigestiva en nosotros, en nuestros animales? ¿En qué momento del día? La motilidad interdigestiva. Relaciones interpersonales. Relaciones entre personas, ¿sí o no? ¿Tiene una relación interpersonal? Claro, no, y me cuenta lo que pasó, es una relación interpersonal. Muchas relaciones interpersonales, que significa que están hablando mucho. Inter significa entre. ¿Qué será interdigestiva? Entre comidas. O sea, después de comer, ¿para qué comer? El alimento pasa, lo deglutes, pasa al esófago, llega al estómago, viene la digestión, pasa al intestino delgado, intestino grueso y plum, se acabó. ¿De acuerdo? La interdigestiva es cuando ya hay un tiempo de no consumo de alimento. El tubo digestivo está con muy poco alimento. ¿Para qué consumimos alimento? Para absorber los nutrientes. La pregunta viene, ¿es en una sola dirección? El alimento pasa del esófago, estómago,
el intestino delgado, el intestino grueso y se va. ¿De acuerdo? Lo normal. Fase interdigestiva. Cuando todo el alimento pasa por el estómago, pasa todo. ¿Todo el alimento que está en el estómago pasará al intestino? ¿O creen que hay alimento que se quede en el estómago? ¿Todo pasará? Mi perro hace 15 años, un perrito que tenía, se tragó mi medallita. Mi medallita que me compré en calle Caponta, ese de un sol que estaba. Se lo tragó con todo y pita. Lo dejé, se subió y nunca más vi a la pitita, ni a la medalla. ¿Ya? Yo supuse que fue él, pero no tenía pruebas hasta ese momento. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente clase, espero que nos toque ahora, que son, ¿qué horas son? Tal vez hoy no, tal vez la siguiente, pero para que el alimento pase del píloro al duodeno, tenemos el esfínter pilórico. Y el esfínter pilórico, cuando tenemos alimentos, solo permite el paso de partículas de 1 milímetro o 2 milímetros. Tiene que ser alimento muy, pero muy fino. ¿De acuerdo? Muy chiquitito. ¿Por qué? Porque el estómago hace las contracciones para triturar el alimento y con la pexina y el ácido clorhídrico tratar de destruirlo lo más pequeñito y pueda pasar ¿a dónde? Al intestino delgado. La pregunta: ¿todo el alimento que nosotros consumimos llegará a 1 milímetro y pasará al intestino delgado? ¿O habrá alimento que se queda en el estómago? Alimento no digerido que se queda en el estómago. Pero si nunca llega a 1 milímetro, ¿podrá pasar al intestino delgado? No. ¿La medalla pasará? No va a pasar. Pues sí pasó la medalla de mi perro. Pasó. ¿Cómo? No pasó. Pero la medalla de 10 céntimos era más grande que 1 milímetro. La pregunta es ¿cómo pasó? Pero porque si máximo es 1 milímetro, cuando consumes en periodo digestivo, en periodo interdigestivo, o sea, en pleno periodo digestivo, la medallita estaba ahí, con la pitita. Pero cuando estuvo en un periodo de no consumo de alimento, que es normal porque no comimos las 24 horas del día, este alimento que no ha sido partido de manera adecuada, viene estas ondas o esta motilidad interdigestiva. Miren, de todo el tiempo tenemos en los ciclos interdigestivos la fase 3, la fase 1 y la fase 2. ¿Cuál de las tres dura menos? La 3, pero es la más potente. La 3 es una onda peristáltica muy intensa. La 1 y 2 son ondas peristálticas, miren, fase 1, potencial eléctrico. ¿Llegó al umbral? ¿Llegó al umbral? No. ¿Habrá contracciones en la fase 1? Igualito mi estómago, igual mi intestino. Fase 2. ¿Cuántas contracciones? 2, Miren la fase 3. 4. Todas tienen contracciones. Cuando llegue a fase 3, que dura menos, es como una onda peristáltica que nace del estómago. ¿Y eso llega hasta dónde? Hasta llegar a un hilo en mi intestino grueso. Pero esa onda fuerte dura poco tiempo y tenemos que esperar otras 2 horas más para que haya otra más intensas. Y en los 50 horas y media que no hay fase 1, entonces fase 2, fase 3, fase 1, 2 está así. Pero la que es efectiva, ¿cuál es? La 3. La 3 barre Todo. y elimina todos los productos de desecho que no fueron digeridos. ¿Cuándo pasó mi medalla? ¿En periodo digestivo o interdigestivo? Interdigestivo. Y por suerte llegó hasta su caquita. Después de 1 día y medio. Llegó mi medalla con ácido. La pita nunca llegó, la pita la vomitó. La pita no pasó. El píloro. ¿Se quedó dónde? En el estómago. No iba a pasar. ¿Es un estímulo irritativo o no? Perro chiquito era. Vómito. Vomitó la pita. ¿Qué tienes ahí? Sacándole. La medalla pasó. Pasó la medallita. ¿Cómo? Es que es imposible que pueda pasar, era muy larga.
¿Ah? La medalla sí. La pita la vomito. Pero no siempre pasa. No siempre. Tuvo suerte, tuvo un buen periodo interdigestivo, otros no, otros hasta lo vomita la medalla y igual no lo llega a pasar, y se queda. Es un mecanismo de defensa. Pero a veces ni lo vomitan ni lo detectan. Y no sabe, o pasa y se queda en el intestino grueso. Y se atora ahí, tienes que abrirlo y verlo acá. No se muere, sí lo pueden abrir y todo. No, bueno, porque no lo llevaste seguro, pues. Claro. Entonces, este periodo, ¿cuál será la función de este periodo interdigestivo? Entonces, para finalizar. Arrastrarlo de ese Eliminar el material de desecho, el material que no ha sido digerido durante el periodo digestivo. Digestivo. Eso pasa con los huesos, por ejemplo, que a veces Los huesos, me acuerdo que los huesos depende del tipo de... Es que los huesos con el ácido clorhídrico lo descalcifica, le quita la sal, entonces los vuelve a los huesos, los vuelve blandos. El ringo. En colegio tú han hecho experimentos del huesito, le meten ácido clorhídrico y ácido mulático y se vuelven blandos. En la Coca-Cola. ¿Sí? ¿No han hecho eso? En la Coca-Cola. En colegio nacional hacían eso, en particular no creo, en mi colegio nacional sí. Sí, hacíamos ácido clorhídrico. Entonces ahí se dan cuenta que... ¿Por qué era importante eso? Bueno, en ese momento no lo entendí. Por la importancia era de que el calcio vuelve duro a los huesos, es la mineralización, por eso el riesgo de osteoporosis es más a partir de los 40, 50 años, en las mujeres a partir de los 40, aparte si han estado en etapa de tener hijos, ¿sí o no? Entonces hay una descalcificación debido pues al producto que tienen adentro, uno más o más, ¿sí o no? Entonces descalcifica. O sea, las mujeres a partir de los 30 ya están, 30, 35, ya tienen que estar en un proceso de consumir pues, derivados lácteos, no me gusta la leche, pero queso, hay yogur, hay un montón de variedades de todo. Los hombres también, más de 50, por la menor testosterona, pero la testosterona también va de la mano. Saben ustedes que a partir de los 50 tienen que hacerse, bueno, les falta bastante a ustedes, le hacen con una ecografía en el hueso calcáneo, te determina la cantidad de mineralización que tiene ese hueso. Y te ven si está bien, si está delta positivo o negativo, ahí se ve. A lo que iba, ya me perdí a qué iba. Hueso calcáneo, ¿no? El hueso venía, venía pues los huesos, si son los huesos largos, se rompe como vidrio. Entonces, como vidrio puede dañar la mucosa del esófago y mucosa gástrica. Voy a decir Ahí viene el problema con los huesos largos. Pero no es que no lo defienden. Pero que eso, una La cosa, densitometría. cuando es eso. pasa, ahí da el problema. Es Si una densitometría, casetría. Densiometría. Es una ecografía que le colocan ahí en la parte del hueso calcáneo. Claro, lo menos invasivo, claro, pues dicen, no vamos a sacar tu densitometría ya, del fémur, pues, no, tal, ¿sí o no? Tiene que ser un lugar donde sea fácil, ¿sí o no? Tiene que ser el hueso calcáneo. El día tiene que ir bañado, pues igual, pues, cambiado de medio y todo, pues, ¿sí o no? Y lo otro, chicos, no solamente es porque se quede, ya pues que se quede el alimento. Y si se queda el alimento, ya pues ya, que no voy a morir, ven si te vas a morir. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que se podría acumular? ¿Por qué sería malo que se quede alimento? Restos de alimento aquí. Se fermenta, pues, ¿no? Fermentación, aumento de microorganismos, patógenos. Por eso también es un eliminar, ¿sí o no? Porque cuando más tiempo está el alimento, más microorganismos patógenos comienzan a multiplicarse ahí. Claro. ¿Y dónde tenemos nosotros nuestra mayor inmunidad? ¿En el intestino delgado o intestino grueso? Delgado. Por eso, las placas de Peyer, el tejido linfoide asociado a mucosa. El tejido linfoide asociado a mucosa, las famosas placas de Peyer, está en mayor cantidad en el intestino grueso que en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque el alimento que llega al intestino grueso es un alimento que ya es de desecho. Ya no hay nada que absorber, solamente agua y iones. Por lo tanto, tienes que tener unas placas de Peyer gigantescas. ¿Para qué? Para hacer tu respuesta celular. Las células M, las células presentadoras, le pasan a las células dendríticas. Las células dendríticas lo puede fagocitar y lo puede pasar a las células plasmáticas y producir los anticuerpos que tengan que ser liberados a la mucosa o vía sanguínea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Igualito lo que tiene más placas, más tejido linfoide asociado a mucosa. Claro. No, es que mayor cantidad de microorganismos hay en intestino grueso que intestino delgado. Porque el alimento se queda más tiempo en el intestino grueso, tiene que haber el movimiento en masa para que pase al recto y el recto lo puede eliminar al exterior. Entonces, recuerda que ustedes cuando todo animal o persona defeca,
No crean que ustedes defecan. Muchas veces, cuando son estreñidos, cantidad de heces quedan en el recto. Claro, si se acumula heces en el recto y de un momento a otro, dirá Pedrito, de cada momento, imagínate que tiene una cantidad de heces y tal vez ya para esa persona esa cantidad de volumen de heces es lo normal. ¿Cuándo se va a estimular el reflejo de defecación? Cuando llega un momento a otro, se distienda. Pero ya tiene una cantidad que lo toma entre ellos como normal. Cuando llega recién, estira, defeca, pues no defecas al 100%. Entonces, eso puede traer una respuesta inflamatoria a largo plazo. Las respuestas inflamatorias a largo plazo están más relacionadas recién ahí, que está ahí una buena correlación con neoplasias y todo. Las neoplasias siempre recuerden que son en los cambios de epitelio. Hay un cambio de epitelio entre colon y recto, ahí hay cambios de epitelio, hay transición de epitelio. Cada vez que hay un cambio de una transición de epitelio son las zonas de mayor riesgo también para tipos de cáncer. Siempre los cambios de epitelio. Ahí es lugares, y el tubo digestivo de paso en paso es un cambio de epitelio cada rato brutal. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, entonces vamos ahora al PPT que nos toca. Bla, 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 bla. Vamos a empezar. Siguiente. Esta es, con mucha alegría. Break, nada. Nos vamos de frente. 6 minutos. 2 minutos. A 2 minutos. ¿Quién dijo 2? ¿Quién dijo 2? No vamos a llegar a digestión del estómago, pero sí todo lo que ocurre en la boca y en el estómago. Ahí sí sería tranquilo que lleguemos a esa parte necesaria. Vamos a empezar con la prevención de alimentos es diferente al tipo, y eso va de la mano de la cantidad de dientes que posee, ¿de acuerdo? Y la forma de la lengua y de los labios. Supongamos, ahí vemos, miren el perro, ¿tendrá molares en gran cantidad? No. Principalmente son sus caninos que tiene, porque son los carnívoros, es por desgarrar. A diferencia, pues, miren, pues, aquí, que es la lengua, en ellos. ¿Para qué? Para separar una gran cantidad de hojas. Faltaría uno de los camélidos. Claro, los camélidos, recuerden ustedes que tienen los incisivos muy, pero muy grandes y muy pronunciados, igual que en el caballo. ¿Para qué? Para poder realizar el tipo de... Entonces, no es el mismo, y eso va mucho de la mano con el foro que ustedes van a tener que realizar. La masticación, pues, ¿cuál es el objetivo de la masticación? Trocear el alimento, trocearlo en bocados más pequeños. Y otra de la masticación es humedecerlo con la saliva. ¿Qué le va a dar la saliva? El bolo alimenticio. En algunas especies, no en todas. Supongamos los rumiantes, su saliva no tiene amilasa. ¿Para qué va a tener amilasa si va a pasar a la fermentación? No tendría en ese caso. Pero supongamos en nosotros sí tenemos la amilasa. Pero más que iniciar la digestión sería para mezclar el alimento, humedecerlo. ¿De acuerdo? El bolo alimenticio. El bolo alimenticio. En los rumiantes y en los camélidos también tiene otra función el alimento que esté en la boca, en la masticación. ¿Cuál será? En los rumiantes y en los camélidos. Aparte de humedecer. Rumiar. ¿Ah? Rumiar. No, rumiar es luego. Pero ¿cuál será la función en los rumiantes y en los camélidos? Aparte de que el alimento se humedezca con la saliva. Los rumiantes van a hacer la fermentación ruminal. Para hacer la fermentación ruminal, el alimento ¿a dónde tiene que llegar? Al rumen. ¿De acuerdo? Y en el rumen, al realizar la fermentación, ¿cuáles son los productos de la fermentación? Los ácidos grasos volátiles, ácido acético, propiónico y butírico, los tres. Y los ácidos grasos volátiles, ¿qué te va a hacer con el pH? ¿Lo va a hacer ácido o lo va a hacer alcalino? Alcalino. Si produce ácido propiónico, ácido acético, ¿qué tendría que hacer el pH? Ácido, porque hay mayor liberación de hidrogeniones. Y si el pH del rumen disminuye mucho, ¿qué va a ocurrir con los microorganismos? ¿Con la microbiota?
disminuye y se va para abajo o se va para pique. Entonces tienes que mantener el pH más de 6.5 por ahí, mantenerlo ligeramente ácido, pero no demasiado. Por lo tanto, tengo que bufferizar el medio. Entonces, el principal buffer o tampón de la sangre, en la sangre, ¿cuál es el principal tampón de la sangre? Bicarbonato y fosfato. Por lo tanto, en el rumen no hay sangre. Entonces, el alimento tiene que tener buena cantidad de bicarbonato y de fosfato que proviene de la saliva de los alimentos cuando los rumiantes los tienen ¿en dónde? En la boca. Entonces, un alimento que tiene mucho Salimos. ¿Hoy simulacro? No, bro. Hubo temblor en la tarde. Creo que hay simulacro, Que se queman abajo y no morir. Estamos 5 de noviembre, ¿eh? Sí. Tenemos simulacro ahorita. Simulacro de media hora y vamos a hacer esto. ¿Sí? Por ahí, clase.